que en los estadios iniciales del desarrollo, la disposición de dinero, de recursos, claro que tiene que ver con el bienestar. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, hay un cambio sustancial y para bien en mi estilo de vida. Sobran las razones para argumentar, sin embargo, que dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo, el hiperconsumo al que a menudo nos entregamos en las sociedades opulentas es antes un indicador de infelicidad general que una señal de bienestar exultante. Lo digo de otra manera, invocando una vez más el sentido común imperante en nuestras sociedades, que desde mucho tiempo atrás sugiere que cada nueva generación que entra vive mejor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo. Mi padre vivió mejor que mi abuelo. Yo he vivido mejor que mi padre. Estamos en condiciones de afirmar, sin embargo, que los jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo, es una manera de hablar, van a vivir mejor que los integrantes de mi generación. Van a disfrutar objetivamente de un empleo. Se van a beneficiar, llegado el caso, de un subsidio de paro. Van a cobrar dentro de 30, 50 o 60 años una pensión. Sospecho que nadie está en condiciones de responder de manera taxativamente afirmativa a todas estas preguntas que nos emplazan ante lo que yo entiendo que es una genuina crisis de la civilización capitalista. Tercera observación que deseo haceros. Detrás de la propuesta del decrecimiento hay una conciencia clara en lo que se refiere al relieve de un problema central: los límites medioambientales y de recursos del planeta. Voy a intentar retratar ese problema de la mano de tres metáforas distintas. Primera de ellas. Estamos en un barco que se mueve a una velocidad de 25 nudos, camino de un acantilado con el que inexorablemente, a menos que modifiquemos el rumbo, vamos a chocar. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos años al calor del célebre protocolo de Kioto? Hemos reducido un poco la velocidad del barco. Ya no nos movemos a 25 nudos, sino a 23. ¿Qué significa esto? Significa que si el pronóstico inicial sugería que tocaríamos con el acantilado, muchas gracias, dentro de 50 días, hoy sabemos que tardaremos 53. No parece que sea de mucho consuelo. El problema principal, el rumbo de nuestro barco, no lo hemos encarado. Segunda de las metáforas, que bebe de la condición del barco más conocido de la historia, del Titanic. ¿Por qué murió tanta gente a bordo del Titanic? Por una razón fácil de determinar. Los botes salvavidas no permitían acoger a tantas personas como se hallaban a bordo del buque. Esto, en términos de la metáfora, ¿tiene remedio? La respuesta es sí. El remedio pasaba por desmantelar los camarotes de lujo del Titanic y utilizar la madera para construir nuevos botes salvavidas. Debo subrayar lo que en este caso está implícito en la metáfora, y lo haré invocando una vez más el discurso dominante. En este caso, el discurso dominante dice que debemos asumir la resolución de todos los problemas de tal manera que nadie pierda. Esta es una genuina estafa moral. Quienes nos han situado al borde del precipicio económico, social y ecológico, por fuerza tienen que perder. Voy a por la tercera y última metáfora. Imaginaos un lago en el que hay un nenúfar. Sabemos que el nenúfar se multiplica al ritmo de 2 por 1 cada día. Si el lunes hay un nenúfar, el martes habrá 2. Sabemos también que conforme a ese ritmo, el lago estará cubierto en su totalidad por nenúfares, con lo cual estos últimos, faltos de espacio vital, perecerán al cabo de 20 días. Si yo ahora os preguntase, ¿en cuál de esos 20 días pensáis que el lago estará cubierto en su mitad por nenúfares? Un procedimiento de razonamiento rápido y espontáneo tal vez invite a responder, el día 10. No es la respuesta correcta. La respuesta correcta es, claro, el día 19. El día 19 los nenúfares ocuparán la mitad del lago. Como quiera que se multiplican por 2 cada día, el día siguiente, el 20, colmarán todo el lago. El día 18
los nenúfares ocuparán una cuarta parte del lago. El día 17, una octava parte. El día 16, una 16ª parte. Pongamos por caso que estamos en el día 16. Alguien dirá, no es tan grave lo que hemos hecho. Solo hemos dañado una 16ª parte de la superficie del planeta. Pero alguien replicará, me temo, con mejor criterio. Hemos puesto en marcha un proceso endiabladamente rápido, de tal manera que nos quedan solo 4 días, y de tal manera, por añadidura, que cuanto más demoremos nuestra intervención, más energía, más recursos serán precisos para reenderezar el proceso. Detrás de estas metáforas que acabo de transmitiros, hay un concepto, a mi entender, vital para explicar muchas cosas. Me refiero a la huella ecológica, que mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece, o lo que es lo mismo, que estamos chupando recursos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. En este caso, me veo obligado a subrayar el relieve que corresponde a la primera persona del plural que acabo de utilizar. Somos nosotros, los habitantes de los países del norte opulento, los responsables principales, no únicos, pero principales, del crecimiento imparable de la huella ecológica. Ante un escenario tan delicado como este, siempre me considero en la obligación de rescatar 2 opiniones formuladas en su momento por uno de los pensadores que más admiro, Cornelius Castoriadis, el fallecido filósofo greco-francés. Hace tal vez 15 años, Castoriadis afirmó que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que entre nosotros reivindican reformas políticas, económicas y sociales radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de utopistas, de soñadores incorregibles. En tanto y en cuanto, sorprendentemente, nuestros dirigentes políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista las próximas elecciones, se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas a todos los problemas importantes. Castoriadis agregó, segunda de sus observaciones, que ante un escenario tan delicado como este, deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba, utilizando una expresión latina, el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que proponía era un poco truculento. Decía, imaginemos un padre al que le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre solo podrá reaccionar de una manera, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que estos determinen si el diagnóstico es certero o no lo es. Lo que ese padre, en cambio, no podrá hacer será reaccionar diciendo, bien, si mi hijo es posible que tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Esto es, me temo, sin embargo, lo que estamos haciendo en relación con el problema de los límites medioambientales y de recursos del planeta. Cuarta observación que quiero haceros. Estoy en la obligación de perfilar el sentido de una propuesta principal que nace del proyecto del decrecimiento. Para explicar ese sentido, voy a invocar una disputa que se registró entre nosotros hace 30 años, enfrentando entonces a un movimiento pacifista que asomaba la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. La disputa se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos replicaban, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos reivindicando es que una discusión de la misma naturaleza se perfile en los años venideros, bien que ampliada a otros muchos sectores económicos. Lo que estamos reivindicando de manera más precisa es que resulta necesario reducir sensiblemente la actividad productiva de sectores económicos enteros claramente vinculados con el crecimiento imparable de la huella ecológica.
Estoy pensando en la industria del automóvil, en la de la aviación, en la de la construcción, cómo no, en la industria militar, en la industria de la publicidad. Alguien replicará inmediatamente: si actuamos de esta manera, generaremos millones de parados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente a este innegable problema? Utilizaremos dos grandes fórmulas. La primera posibilitará el desarrollo de aquellas actividades económicas que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Si queremos decirlo así, estas actividades económicas crecerán. La segunda de las fórmulas reclamará el reparto del trabajo en los sectores económicos convencionales que inevitablemente seguirán existiendo. El efecto de la combinación de estas dos fórmulas será, en términos individuales, que trabajaremos menos horas, dispondremos de mucho más tiempo libre y reduciremos nuestros a menudo desbocados niveles de consumo. Tengo yo la impresión, la certeza, por mejor decirlo, de que este horizonte es claramente preferible al del modo de vida esclavo al que antes me he referido. Estoy en este caso en la obligación de formular con todo dos precisiones. Primera, enuncio una obviedad. No estamos diciendo que los niveles de producción y de consumo deben llevarse a cero. Esto sería un absurdo. Estamos diciendo que hay que reconstruir niveles de producción y de consumo que permitan reflotar niveles razonables de huella ecológica. Segunda de las observaciones. El proyecto del decrecimiento no es un proyecto triste y sombrío. Su horizonte mental no lo configuran unos lamas que viven aislados en un monasterio en una de las cumbres del Himalaya, por respetable que pueda ser esta opción. Si alguien se pregunta, por ejemplo, qué es lo que los teóricos del decrecimiento reivindican en materia de intercambio sexual, reclaman un incremento sustancial de las relaciones correspondientes, que justifican sobre la base de ¿qué? De la necesidad de recuperar la vida social que hemos ido perdiendo al calor de nuestra obsesión por la producción, el consumo y la competitividad. Quinta apreciación que quiero transmitiros. Me interesa mucho subrayar que el proyecto del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento. Reclama, antes bien, la introducción de principios y valores muy diferentes de los hoy imperantes. ¿Cuáles son esos principios y valores enunciados de manera casi telegráfica? 1. Acabo de mencionarlo, la primacía de la vida social, frente a la obsesión por la producción, el consumo y la competitividad. 2. El ocio creativo, frente a las formas de ocio, siempre vinculadas con el consumo, con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. 3. El reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. 4. El establecimiento de una renta básica de ciudadanía, que permita hacer frente a los problemas innegables que se revelarán al calor de la aplicación de un programa de decrecimiento. 5. La necesidad ineluctable de reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte. 6. La recuperación de la vida local, la relocalización, frente a la lógica desbocada de la globalización en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. 7 y último, en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Alguien podría sentir la tentación de aducir que principios y valores como esta media docena que acabo de enunciar nos sitúan fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas.